Conceptos que debemos comprender para entender el sistema de telecomunicaciones que implantaremos en el municipio. Onda. Una onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad de un medio, por ejemplo, densidad, presión, campo eléctrico o campo magnético a través de dicho medio, implicando un transporte de energía sin transporte de materia. El medio perturbado puede ser de naturaleza diversa como aire, agua, un trozo de metal e incluso inmaterial como el vacío. Espectro electromagnético. El espectro electromagnético o simplemente espectro es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. El espectro de un objeto es la distribución característica de la radiación electromagnética de ese objeto. El espectro electromagnético se extiende desde las bajas frecuencias usadas para la radio moderna, extremo de la onda larga, hasta los rayos gamma, extremo de la onda corta, que cubren longitudes de onda de entre miles de kilómetros y la fracción del tamaño de un átomo. Se piensa que el límite de la longitud de onda corta está en las cercanías de la longitud Planck, mientras que el límite de la longitud de onda larga es el tamaño del universo mismo, aunque en principio el espectro sea infinito y continuo. Ancho de banda. El ancho de banda a menudo se utiliza como sinónimo para la tasa de transferencia de datos, la cantidad de datos que se puede llevar de un punto a otro en un periodo dado, generalmente un segundo. Esta clase de ancho de banda se expresa generalmente en bits por segundos, en ocasiones se expresa como bytes por segundo. Un módem que funciona a 57.600 bits por segundo tiene 2 veces el ancho de banda de un módem que funcione a 28.800 bits por segundo. En general, una conexión con ancho de banda alto es aquella que puede llevar la suficiente información como para sostener la sucesión de imágenes en una presentación de video. Debe recordarse que una comunicación consiste generalmente en una sucesión de conexiones, cada una con su propio ancho de banda. Si una de estas conexiones es mucho más lenta que el resto, actuará como cuello de botella enlenteciendo la comunicación. Frecuencias y canales. Frecuencias. Se denomina frecuencia la repetición menor o mayor de un suceso. En las telecomunicaciones, la banda de frecuencia es el intervalo de frecuencias entre dos límites establecidos que condicionan su aplicación. Cabe destacar que la frecuencia mantiene una relación inversa con la longitud de onda, a mayor frecuencia, menor longitud y viceversa. Frecuencias y canales. Canales. Un canal de comunicación es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de información, emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo también como canal de datos. Los canales pueden ser personales o masivos. Los canales personales son aquellos en donde la comunicación es directa, voz a voz. Puede darse de uno a uno o de uno a varios. Los canales masivos pueden ser escrito, radial, televisivo e informático. En comunicación, cada canal de transmisión es adecuado para algunas señales concretas y no todos sirven para cualquier tipo de señal. Por ejemplo, la señal eléctrica se propaga bien por canales conductores, pero no ocurre lo mismo con las señales luminosas. Absorción. La absorción es un fenómeno que afecta a la propagación del ruido. Cuando una onda sonora alcanza una superficie, la mayor parte de su energía se refleja, pero un porcentaje de esta es absorbida por el nuevo medio. Todos los medios absorben un porcentaje de energía que propagan, ninguno es completamente opaco. La capacidad de absorción del sonido de un material es la relación entre la energía absorbida por el material y la energía reflejada por el mismo. Es un valor que varía entre 0, toda la energía se refleja, y 1, toda la energía es absorbida. Reflexión. La reflexión es el cambio de dirección de una onda, que al estar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó. Ejemplos comunes son la reflexión de la luz, el sonido y las ondas en el agua. Difracción.
La difracción es un fenómeno característico de las ondas que se basa en la desviación de estas al encontrar un obstáculo o al atravesar una rendija. La difracción ocurre en todo tipo de ondas, desde ondas sonoras, ondas en la superficie de un fluido y ondas electromagnéticas como la luz visible y las ondas de radio. También sucede cuando un grupo de ondas de tamaño finito se propaga. Por ejemplo, por causa de la difracción, el haz colimado de ondas de luz de un láser debe finalmente divergir en un rayo más amplio a una cierta distancia del emisor. Interferencia. La interferencia es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor o menor amplitud. El efecto de interferencia puede ser observado en cualquier tipo de ondas, como luz, radio, sonido, ondas en la superficie del agua, etc. Puede producir aleatoriamente aumento, disminución o neutralización del movimiento. La zona de Fresnel. Se llama zona de Fresnel al volumen de espacio entre el emisor de una onda electromagnética, acústica, etc. y un receptor, de modo que el desfase de las ondas en dicho volumen no supere los 180 grados. Así, la fase mínima se produce para el rayo que une en línea recta al emisor y el receptor, tomando su valor de fase como cero. La primera zona de Fresnel abarca hasta que la fase llegue a 180 grados, adoptando la forma de un elipsoide de revolución. La segunda zona abarca hasta un desfase de 360 grados y es un segundo elipsoide que contiene al primero. Del mismo modo se obtienen las zonas superiores. Energía. Se define como la capacidad para realizar un trabajo. La energía también es una magnitud física que se presenta bajo diversas formas. Está involucrada en todos los procesos de cambio de estado físico. Se transforma y se transmite. Depende del sistema de referencia y fijado este se conserva. Por lo tanto, todo cuerpo es capaz de poseer energía en función de su movimiento, posición, temperatura, masa, composición química y otras propiedades. En las diversas disciplinas de la física y la ciencia se dan varias definiciones de energía, todas coherentes y complementarias entre sí, y todas ellas siempre relacionadas con el concepto de trabajo. Red de computadores. Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios. Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad principal para la creación de una red de computadores es compartir los recursos y la información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo general de estas acciones. Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta, interconectadas básicamente para compartir información y recursos. Protocolo de comunicaciones. En informática y telecomunicación, un protocolo de comunicaciones es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más entidades de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellos para transmitir información por medio de cualquier tipo de variación de una magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. Los protocolos pueden ser implementados por hardware, software o una combinación de ambos. Por ejemplo, el protocolo sobre palomas mensajeras permite definir la forma en la que una paloma mensajera transmite información de una ubicación a otra, definiendo todos los aspectos que intervienen en la comunicación: tipo de paloma, cifrado del mensaje, tiempos de espera antes de dar la paloma por perdida y cualquier regla que ordene y mejore la comunicación. TCP/IP. El modelo TCP/IP de Internet es un conjunto de protocolos de red en los que se basa Internet y que permiten la transmisión de datos entre computadoras.
Para conseguir un intercambio fiable de datos entre dos equipos se deben llevar a cabo muchos procedimientos separados. El resultado es que el software de comunicaciones es complejo. Con un modelo en capas o niveles resulta más sencillo agrupar funciones relacionadas e implementar el software modular de comunicaciones. Ya que comprendemos lo anterior, le mostraremos nuestra propuesta para la implementación del proyecto, que proveerá medios de telecomunicaciones a su municipio.